Es una lectura difícil de digerir y de comprender. En primer lugar, porque estamos viendo que es una profecía que Dios dio al profeta Jeremías dirigida a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Y la noticia que Jeremías traía no era nada halagüeña, no era algo por lo que podrían estar felices. Es más, era una llamada de atención, y lo interesante, si ustedes quieren ir leyendo, es Jeremías 25, para que ustedes vayan viendo lo que dice el profeta, que muchos nos podemos centrar en el desastre que está anunciando el profeta al pueblo de Israel. Y yo pensaba, ¿qué estará pasando por la mente de los hermanos cuando leen esta porción? Quizá muchos de nosotros estaremos llevándonos las manos a la cabeza, como normalmente en el mundo, ¿verdad? Cuando oímos de tragedias, de desgracias, de guerras, de hambres, lo primero que escuchamos a la gente decir es: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esas cosas? ¿No les han dicho eso por ahí? Esa es la frase que pulula siempre cuando alguien no quiere entender que Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, pero también es un Dios de juicio, que nos llama y nos pide cuentas. Aquí Jeremías, fíjense cómo le está diciendo: desde que el Señor me dio palabra, yo no he parado de venir a anunciaros de mañana y de noche, constantemente por 23 años, la palabra que Jehová me ha dado para vosotros. ¿Ustedes creen que 23 años de advertencia son pocos? ¿Qué opinan? Yo creo que son muchos. Y lo curioso es que normalmente, humanamente, nosotros ponemos sobre la balanza lo que la gente sufre, lo que la gente padece, las desgracias que atraviesan, pero se nos olvida ver al Dios de gracia, de justicia, de amor y de paciencia, que una vez tras otra está advirtiéndole: vengan a mí, vuélvanse a mí, dejen sus caminos. No es nada malo lo que les está pidiendo Dios. Normalmente en la antigüedad, a las deidades que se les adoraba, según creían que se les pedía que les entregasen sus hijos en sacrificio. Esa sí es una petición dura, esa sí es una petición tremenda. Y miren lo que el profeta Jeremías les estaba diciendo, dice: yo te he estado hablando por 23 años, temprano y sin cesar. ¿Y qué ha sucedido? Y no oísteis. Y no solo yo, dice: envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles, miren las palabras que usa, enviándoles desde temprano, y otra vez dice, sin cesar. ¿Y qué ha sucedido? Pero no oísteis, no inclinasteis vuestro corazón para escuchar. ¿Y cuál era la petición que les hacía Dios? No les estaba pidiendo: entrégame a tu hijo, sacrifícalo, como la gente hacía antiguamente a Moloc. Él lo único que les decía es: volveos a mí, volveos de vuestro mal camino, dejad la maldad de vuestras obras. ¿Es algo malo lo que está pidiendo Dios al pueblo? Si es algo por su propio beneficio, volveos, está diciendo de vuestro mal camino, es decir, no andan en caminos buenos. Lo que están haciendo es camino de maldad, andan por sendas de perversidad. No quiere Dios que andemos en esas sendas, porque sabe que es para nuestra propia destrucción. Y lo único que les dice Dios es: volveos. Les está, incluso la palabra y la forma en que está hablando no es enérgica, no es de autoridad, es de invitación amorosa. Volveos. Me imagino los cuadros de los padres cuando ven a un hijo que no obedece y que están: deja, ven, escucha, no hagas eso. La misma voz paternal de Dios está aquí reflejándose. Volveos a mí, dejad vuestro mal camino, dejad la maldad de vuestras obras. Pero vuelve a decir, el pueblo no escuchó. Y lo que me da tristeza es que, como dice Proverbios 19:3, el hombre, cuando actúa mal, actúa en su propia necedad, busca su propia destrucción. Y después, ¿a quién culpa? A Dios, a Dios. Y si ustedes van a los Salmos, pueden encontrar un sinnúmero de veces que el pueblo de Israel está clamando a Dios diciéndole: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué no me escuchas?
¿Por qué no me respondes? Día y noche clamo a ti. Pero Dios también dice, cuando clames por tu pecado, no te escucharé. ¡Qué tremendo es eso! Todos creemos y sabemos y queremos pelear diciendo y argumentando que Dios nos escucha. Sí, Dios escucha, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando andamos en pecado, nuestro pecado nos aparta de Él y no nos escucha. Y eso es lo que dice la palabra de Dios y no podemos cambiar lo que dice. Y vemos cómo el pueblo se queja, pero le echa la culpa a Dios de sus desgracias, de su propio mal, de sus propias decisiones. Así como el profeta Jeremías les anunció que iba a venir un tiempo difícil para ellos porque no se volvían de sus caminos. Les está diciendo reiteradamente, 23 años he estado esperando que escuchen, que entiendan, que cambien de parecer, que vuelvan a mí, pero no me están escuchando, no me hacen caso. En Jeremías 25:11 le dice Dios estas palabras a través de Jeremías. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán al rey de Babilonia 70 años. Esto es muy interesante, amados, porque esta profecía se dio cientos de años antes que estuviese en el escenario Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y Jeremías, usado por Dios, está advirtiendo aquí al pueblo y le está diciendo, toda esta tierra, Jerusalén, Israel, toda esta tierra va a quedar en ruinas. ¿Por qué? Porque no se han vuelto a mí, porque no me han escuchado. Y dice, el rey de Babilonia va a venir a capturarlos y le van a servir por 70 años. Y se cumplió. Tan se cumplió que aquí en esta incursión que hizo Nabucodonosor es cuando se llevó a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Dice Ezequiel 12:28, que es una cita que yo les recomiendo que la subrayen, que la anoten. Dice Ezequiel 12:28. Esto dice el Señor, mis palabras no tardarán en cumplirse. Ojo con lo que está diciendo el Señor. Ezequiel 12:28, mis palabras no tardarán en cumplirse. Lo que yo he dicho se cumplirá. Yo, el Señor, doy mi palabra. Qué tremendo eso, ¿eh? Porque normalmente cuando leemos una promesa de la palabra de Dios, estamos seguros y queremos que se cumpla, ¿no es verdad? Pero aquí el Señor, lo que está diciendo que se va a cumplir, no es una promesa de bendición, sino una promesa de disciplina por la indiferencia y la dureza de corazón del pueblo de Israel. Vemos cómo quedó el templo. Ustedes pueden ver ahí en el escenario. Todo el pueblo enemigo entró al templo y empezaron a destruirlo. Ese templo majestuoso que había construido Salomón, lo destruyeron y no solo lo destruyeron, destruyeron la ciudad, pero aparte de todo eso, se llevaron todas las cosas sagradas que estaban en el templo para el servicio a Dios. ¿Y saben qué hicieron con ellas? Se las llevaron a Babilonia y las pusieron en el templo pagano de sus dioses. ¿Podría sufrir mayor humillación el pueblo de Israel? Era una burla tremenda. Y esto nos da una lección muy clara, amados. Dios es tolerante con nosotros. De hecho, me llama mucho la atención cómo dice en Deuteronomio 7, le dice al pueblo de Israel unas palabras que carcomen, que tocan. Le dice al pueblo de Israel, no penséis que yo los escogí a vosotros por lo grande que erais. Erais de los más pequeños. Y les dice, pero los escogí y los llamé porque les quiero, porque les amo. Qué tremendo que la respuesta del pueblo de Israel, un pueblo pequeño, a un Dios tan grande que le llamó por amor, sea ahora darle la espalda. El pueblo de Israel se había prostituido, el pueblo de Israel había dejado de obedecer a Dios y por eso vino Nabucodonosor, destruyó la ciudad, destruyó el templo y se llevaron todo el tesoro, entre ellos las cosas sagradas con las que se servía a Dios y se lo llevaron a sus templos paganos. Aparte de que esto es tan tremendo, nosotros podemos decir, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ¿para qué nos está hablando del Antiguo Testamento si eso ya pasó? Ustedes saben que me encanta siempre citarles
un versículo que viene muy a coalición, que es Romanos 15:4, ¿verdad? Todas estas cosas se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué versículo más precioso. No hay nada que en medio del caos, no hay nada que en medio de una situación difícil, en medio aún de la disciplina de Dios, te pueda traer consolación, paciencia y esperanza. Nada más que la palabra de Dios. Estas cosas de las que les estoy hablando, estas cosas se escribieron para que por medio de la paciencia y de la consolación que nos traen, tengamos esperanza. Esto nos habla de que aun cuando nosotros cometemos errores, pecados, como el pueblo de Israel, nos alejamos, le damos la espalda a Dios y viene la disciplina, hay esperanza, amados. Dice 1 Corintios 10:11, que también me encanta y que es muy similar a este versículo. Dice, todo esto, todo lo que estoy hablando de Nabucodonosor, del pueblo de Israel, no es ajeno a nosotros. Dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. ¿Nos incluimos? Todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, porque fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. ¡Qué tremenda palabra! Esta palabra fue dejada en las Escrituras como una advertencia para ti y para mí, amados, de que no dejemos los caminos de Dios, que no nos creamos más sabios que Dios, que no querramos altercar con Dios y ponernos al tú por tú. Señor, sí tú dices esto, pero yo creo que hay que hacer mejor esto. No hay que ser tan extremistas, no hay que ser tan legalistas, no hay que ser tan severos. Amados, lo que diga la palabra de Dios es lo que se tiene que hacer. Amén. Y no tenemos por qué altercar. Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué haces eso? ¿Quiénes somos? Nosotros tenemos que obedecer, y más aún cuando sabemos que todo lo que Dios nos dice es para bendición de cada uno de nosotros, no es para destrucción. Dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Dios sabe el plan que tiene para tu vida y para la mía. ¿Y qué dice? ¿Son planes para qué? Para hacerles la vida imposible, para machacarlos, para sacarles el zumo. ¿Para qué son? Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo estoy segura que todos queremos ver tiempos buenos y bendición de Dios, pues eso es lo mismo que Dios quiere, pero solo lo vamos a ver cuando nos pongamos en los caminos de Dios, cuando nos alineemos a su palabra y le obedezcamos, sin estar altercando ni barajando con Dios si debo o no debo obedecer. Todas estas cosas fueron puestas en la Escritura para advertirnos. Miren qué tremendo, este pueblo santo, escogido por Dios, que los salvó de la esclavitud de Egipto y les dio todo lo que tenían, toda esa gloria, ese templo, lo ven ahora todo perdido por haberle dado la espalda a Dios. Amados, yo sé que somos de carne, pero dentro de nosotros hay un poder sobrenatural que nos puede ayudar a salir adelante. Nosotros también nos podemos sentir tentados porque somos carne, somos polvo, pero está el Espíritu de Dios en nosotros, amén. Y dice la palabra de Dios, en Ageo lo dijo, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Estaba refiriéndose cuando le dijo al pueblo de Israel a través de Ciro, porque ahí es donde viene la promesa. Viene Ciro, un hombre de Babilonia que no servía a Dios. Este hombre adoraba muchísimas deidades, pero miren lo tremendo lo que viene a decirle. Abran Esdras 1, por favor. Se los voy a leer para que puedan oír y ojo, no perdamos de vista quién está hablando. No está hablando Jeremías, no está hablando Isaías, está hablando un hombre pagano que adoraba una multitud de deidades. Sin embargo, miren lo que dice. En el primer año de Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito
lo siguiente: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, oigan, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que Dios tiene soberanía y potestad aún de los más poderosos! No importa el poder del ser humano, Dios es soberano sobre todo hombre. Bendito sea su nombre. Y por eso usa aquí a Ciro. Yo no sé si Ciro, yo me imagino que sí, porque todo esto corría constantemente, pero yo estoy segura que Ciro escuchó lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Cuando Nabucodonosor andaba ahí por su palacio, y dice que llegó un momento en que contempló toda su gloria y dijo: ¿no soy yo el que construyó con mi poder todo esto? ¿Y qué pasó? Momentáneamente perdió la cordura, se volvió loco, y dice que comía como las bestias. El rocío mojaba sus ropas y le crecieron las uñas como garras, hasta que reconoció, levantó sus ojos y pidió perdón a Dios y reconoció: eres tú el que me has dado todo esto. Hay esperanza. Yo creo que Ciro, a pesar de conocer y adorar tantas deidades, habrá dicho: yo no quiero que me pase lo mismo que a Nabucodonosor. Y reconoció, dijo: el Dios de los cielos, Jehová, me ha dado por su mano todos estos reinos. Y por eso yo quiero levantar una vez más ese templo que Nabucodonosor destruyó una vez, lo voy a levantar. Gloria a Dios. Esto es esperanza. ¿Cómo pueden unas ruinas así levantarse? Cualquiera. Yo creo que todo el pueblo de Israel dirían: esto ya no se repara. La gloria que tenían. Si podemos leer hasta la historia secular, nos dice cómo era el templo de Salomón. Cualquiera diría: ya eso no se puede reconstruir. Pero miren, viene la invitación del rey Ciro y les dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, de todos, está imagínense la situación, Babilonia. Y viene con ese decreto: quien haya aquí, que sea de ese pueblo, del Dios de los cielos, de Jehová, el que me dio todos estos reinos, levántense y vayan a su nación y edifiquen. Esta es como el yogur, la noticia. ¿Ustedes te imaginan al pueblo siendo subyugados, siendo esclavos, estando en Babilonia, que les digan: son del pueblo de Israel, adoran a Jehová, vengan, vuelvan a su pueblo, les dejo que vuelvan a su pueblo y vayan a reconstruir esas ruinas? Yo creo que primero, como les digo, fue dulce y amargo. Habrán dicho: y sí, por fin podemos volver. Pero habrán dicho: ¿y esas ruinas cómo las levantamos? Pero lo interesante y lo maravilloso y lo que me emociona es ver que el pueblo no dio lugar a la duda. Dice la palabra de Dios que se levantaron y empezaron a encaminarse. Aquí hay un detalle que dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Esdras: entonces se levantaron, ¿quiénes? Los jefes de familia, los sacerdotes y los levitas. Siempre les digo, las palabras no están para llenar páginas. Cada palabra tiene una importancia. Que los jefes de familia, los jefes de cada casa se levanten. Por algo tiene que ser así. Hay un orden, hay una autoridad investida de parte de Dios para que los jefes se levanten. Los sacerdotes, ¿nos dice la palabra de Dios que tú y yo somos real sacerdocio? Tenemos que poner nosotros el ejemplo y levantarnos. Y seguido el pueblo, dice que se levantaron alrededor de 50,000 personas, se dieron a la marcha para poder ir a reconstruir esas ruinas. Aquí yo veo 3 ejemplos que nos pueden enseñar mucho. Pongamos atención a ellos. Primero tenemos a Ciro, rey de Persia. Ciro, si es verdad, reconoció que Dios le dio todo, pero Ciro tenía principalmente como política el permitir que de los reinos que habían sido conquistados antes, él se congraciaba con cada pueblo para que adoraran a su Dios ellos también. Pero él tenía
serie de deidades innumerables, y entre ellos estaban los judíos. Sí, yo reconozco que Jehová es Dios, el Dios de los cielos. Él me ayudó a vencer, a tener todos estos pueblos. Pero para Ciro, Jehová, Dios de los cielos, era un Dios más. No era su todo. Y esto es lo que yo quiero que aprendamos, amados. Como dice 1 Corintios 10:11, estas cosas se escribieron como advertencia para nosotros, para que no hagamos lo mismo. Veámonos en el espejo de Ciro. Dios tiene que ser tu todo. No puedes decir, tengo a Dios más esto, esto y esto. No, amados, Dios tiene que ser tu todo. El segundo ejemplo que tú puedes seguir es el de estos padres de cada casa de Israel, de cada tribu, de los sacerdotes, de los levitas. Se levantaron y viendo que era una tarea grande, se levantaron y se prepararon para irse a reedificar. O bien, puedes seguir el tercer ejemplo, que no se menciona mucho, pero si tú eres cuidadoso y te metes más a estudiar, te das cuenta que la invitación que hizo a Ciro fue eso, una invitación, no fue una obligación. Él como rey muy bien podía haber puesto en su edicto, todos los que sean del pueblo de Israel ahora se regresan. Pero no dijo así. Él dijo, de los que haya aquí, iros si queréis. Es decir, es voluntario, la decisión está en ti. Pero ¿saben qué pasó? Muchos prefirieron quedarse en Babilonia. ¿Saben por qué? Por la comodidad. Ya tenían su casita, ya se habían instalado, ya se sentían categoría B de la esclavitud y dijeron, mira, ya nos acoplamos aquí a Babilonia, ¿para qué nos vamos a mover? ¿Cuál ejemplo quieres seguir tú? ¿El de Ciro, que Dios sea uno entre tus esperanzas? ¿El del pueblo que sí decidió esos 50,000 regresar? ¿O de los que se quedaron en Babilonia? Si tú eres de los que decides seguir y volver a construir, esto no es una tarea fácil. No hay nada fácil en la vida. Así me dice mi nieto, la vida no es fácil. Y es verdad. ¿Cómo puede haber sabiduría en alguien tan pequeño? Y muchas veces nosotros queremos que la vida sea fácil, ¿verdad? Los adultos tenemos mucho que aprender a veces de los niños. Lo ven con más naturalidad, con esos ojos limpios. No era fácil la tarea que estaba emprendiendo. Fíjense, miren nada más lo que tenían que enfrentar en ese viaje que iban a hacer. Tenían que recorrer 1,500 kilómetros. Y ese viaje les iba a tardar 4 meses. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice rápido. 4 meses, a uno dice, no 4 meses en tu caravana, no 4 meses en una suburban, a pie, camello, etcétera, por zonas desérticas, calor, hambre, qué sé yo, 4 meses. Cualquiera tira la toalla en el camino, ¿verdad? Cualquiera, pero ellos perseveraron. 4 meses y solo fueron 50,000 personas, fíjense nada más. Y un dato que les quise poner aquí, que me encantó. Así como oramos por varones, y miren, gracias a Dios, para gloria de Dios, Él está respondiendo. Estamos orando por niños y tenemos hoy una clase infantil. Ahora estamos orando también porque nuestro grupo de alabanza siga creciendo. Qué tremendo, dice que entre estos 50,000 iban 200 cantores y cantoras. Hermanas, a probar la voz. Todos somos útiles en el reino de Dios. Algo que quiero que veamos aquí. Cuando ellos iban a partir, el rey Ciro dio otra orden. Dio la orden de que todo lo que se había robado Nabucodonosor del tesoro del templo se les fuese devuelto a los judíos para que volviesen a llevarlo al templo de Jerusalén. Y ahí se cumple la promesa de Job 40, que el enemigo te puede robar los bienes, pero las vomitará, porque dice que Dios las sacará de su vientre. ¿Qué has perdido tú por haberte alejado de Dios? ¿Qué has perdido tú por haberle dado a la espalda? Si tú escuchas a Dios, te alineas a su palabra, hay esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Fíjense qué interesante. Esto es vivir por fe. Esto es caminar por fe, porque Ciro nunca les dijo, no se preocupen, ustedes regresen que yo los voy a respaldar. No se preocupen que todo lo que se robó Nabucodonosor yo se los voy a dar. No, solo les dijo, los que estén aquí del pueblo de Israel, vuelvan, vayan a reconstruir su templo. Y ellos empezaron a alistarse. Fue después de que tomaron la decisión de obedecer lo que Dios le había puesto en el corazón a Ciro, que Dios movió a Ciro y le dijo, todo se los voy a devolver. Y así fue. Pero
sigue siendo la tarea difícil. No solamente lo que vemos ahí, tantos kilómetros, tantos meses. Dice la palabra de Dios que después de que ellos emprendieron el viaje, se encontraron con gentes que querían meterse a ejercer el sacerdocio. Yo me imagino que ya han de haber dicho aquí, al río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Así dice el refrán. Dice en la genealogía que muchos empezaron a buscar su raíz de quién soy yo, para ver si yo soy levita, puedo seguir volviendo a servir en el templo, etc. Y habían unos que no encontraron su genealogía, pero querían estar en el sacerdocio. ¿Cuántas veces no nos encontramos eso, verdad? Así, gente que quiere servir y ni siquiera han nacido de nuevo. Gente que quiere servir y no conoce ni al Señor. Gente que quiere servir y parece que tienen buenas intenciones, pero hay que tener cuidado. Y muchas veces nosotros como congregación, como hijos de Dios, queremos ser más buenos que Dios. Porque muchas veces vemos cosas que no son correctas y queremos pasarlas por alto. Miren el ejemplo de estas personas. Dice en el versículo del capítulo 2, 62, dice: estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. ¿Y qué sucedió? Los judíos que le dijeron: bueno, no importa, vénganse, pero total, mira, somos poquitos, necesitamos gente. No, Señor, dice, no encontraron su registro de genealogía y dice, fueron excluidos del sacerdocio. ¿Una decisión severa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es severo? Yo creo que no. Yo creo que es correcto porque es un servicio para Dios y no se puede hacer de cualquier manera. Tenemos que darle lo excelente a Dios y hacerlo en temor y en temblor. Por eso, no encontraron su registro, son excluidos y punto. No hay que decir más. Y después vemos que ya cuando ellos llegan a Jerusalén, dice, miren el capítulo 4, es que es tremendo, dice que los enemigos, es que se lo dice con las letras claras, los enemigos al ver que llegaron ellos a construir y a reedificar el templo, les dijeron, nosotros también queremos edificar con vosotros, pero si son enemigos, ¿qué pintan? Nosotros también queremos edificar. Y miren, ojo con estas palabras, porque así se camufla el enemigo. Tenemos que andar con las antenas bien puestas. Le dicen, ojo a este dato, nosotros, los enemigos, nosotros también ofrecemos sacrificios a Dios, porque desde el rey fulano de tal hemos estado haciendo sacrificio a Dios. ¿Cómo es posible que ellos iban a estar ofreciendo sacrificio a Dios si no había templo? Si no había templo, ¿dónde iban a presentar el sacrificio? No se podía. Incluso hasta el día de hoy en Israel, en Jerusalén, no hay templo, no hay sacrificio. Estaban diciendo una mentira, estaban diciendo una verdad camuflada o a medias. ¿Se dan cuenta? Muchos quieren venir a ayudarte a edificar tu templo, tu vida, pero no vienen con intenciones honestas, vienen con mentiras y hay que estar listos. Así como en el capítulo 2, 62 le dijeron, ¿no encuentran su genealogía? Están excluidos. Miren lo que le dicen el pueblo de Israel a estos enemigos que querían también edificar el templo. No nos conviene edificar con vosotros. Claro, tan claro, miren. No discutieron, no dijeron, mira, qué pena, nos gustaría. Tú quédate ahí un ratito y después si vemos te acomodamos. No. Le dijeron, no nos conviene que edifiquemos, ustedes no andan bien con Dios, nosotros estamos levantándonos, queremos reedificar el templo y lo queremos hacer bien y no nos conviene. ¿Y cuál fue la respuesta de sus enemigos? ¿Para qué? Empezaron a tosigarlo vez tras vez. Estuvo el rey Ciro, mandaron cartas para oponerse. Después vino el rey Darío, seguían las cartas interponiéndose para que no edificaran. Después vino el rey Artajerjes, igual, así por 4 reinados constantes eran oposición. ¿Ustedes se acuerdan de Nehemías cuando estaban reconstruyendo los muros? Aquí en esta primera vuelta a Jerusalén van a reconstruir el templo. Con Nehemías iban a reconstruir los muros. Y se acuerdan de los enemigos, ¿verdad? Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Hasta ahí todavía estaba repercutiendo el efecto y el enojo de los enemigos porque no les dejaron reedificar el templo, no les dejaron meter mano. Amados, cuando tú y yo queremos reconstruir
nuestra vida en Cristo, se te van a levantar enemigos de debajo de las piedras. Se te va a interponer el enemigo camuflado con personajes que tú nunca te esperas, con gente que te va a venir a adular diciéndote palabras bonitas, y tienes que aprender a ser firme y no hacer alianza con el enemigo. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo habita en vosotros, que no sois vuestros. El Espíritu Santo está en ti. Amados, somos humanos, estamos en reconstrucción, todos, amén, todos. Este es nuestro templo, velo como las ruinas, así estamos en construcción, aquí no hay nadie perfecto. Todos tenemos un tesoro en vasos de barro, dice la Escritura, pero no hay nadie perfecto. Estamos en construcción y tenemos que aprender a tener esperanza en Dios, que Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te va a dar los medios, así como le dio el oro y todo lo que necesitaba el pueblo para que reconstruyeran. Dios te va a dar las herramientas para poder reedificar tu vida. Amén. Así como este pueblo le dijo: no están en la genealogía, no pueden servir, ustedes no pueden trabajar con nosotros. Así tenemos que ser firmes, aunque te cueste. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Está en juego tu vida, tu bienestar con Dios. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a Dios? ¿Obedecer a los hombres? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Reconstruye tu templo, pero siguiendo la voz de Dios, cuidándote del enemigo. Dice Hebreos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas a nuestros padres, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? Dios nos ha hablado también a nuestros padres por los profetas, pero esta vez nos está hablando a través de Jesucristo. Y Jesucristo nos está diciendo lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel: volveos a mí, dejad vuestros malos caminos, no me deis la espalda. Algo que me toca mucho es que le dice Dios allí en Jeremías: yo les he dicho, no me provoquen a ira, porque con lo que hacen ustedes están haciendo mal para vosotros mismos. Se los está advirtiendo. Y aquí Dios también a través de Jesucristo nos dice: seguidme, venid en pos de mí. Si alguien quiere seguirme, tome su cruz cada día, sígame, sigamos al Señor. Tenemos una construcción, tenemos que reedificar este templo. Amén. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Ya lo sabemos, ¿verdad? Pero dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si nuestro templo es santo, debemos andar en santidad. Debemos de cuidar la santidad del templo. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. El pueblo de Israel decía 1 año, 2 años, 3, 15, 20, 23 años, no pasa nada. Dios no ve. Así decía el pueblo de Israel: Dios no ve, no oye, sigamos pecando. 23 años estuvo siendo advertido y no oyeron, hasta que Dios dijo: hasta aquí. Así, segunda de Pedro nos está diciendo lo mismo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, este es el tiempo de Dios. Ese es el tiempo tuyo que Dios te está dando de oportunidad para que nos arrepintamos de aquello que estemos haciendo mal. Ponte a cuentas con Él. Dice Zacarías 1:4: no seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni hicieron caso, declara el Señor. ¿Como cuáles vamos a hacer? ¿Como Ciro? Que Dios sea uno más en mi vida, un amuleto más.
como los que se levantaron, no importando el costo, por fe, se sacrificaron y se levantaron a reconstruir el templo, o como los que se quedaron acomodados en Babilonia. La respuesta la tienes tú. La pelota está en tu tejado. Volvamos al Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la paciencia que tú nos tienes, como dice la segunda epístola a Pedro 3:9. Tú tienes paciencia y nos das oportunidad para arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que, como lámpara, nos guíe, nos haga ver los pecados que están ocultos en nosotros y podamos venir al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Dice tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana y por tu misericordia es que no somos consumidos. Bendito sea, Señor, por tu misericordia. Gracias porque esa misericordia es que no nos das conforme a nuestras obras merecen, pero sí actúas en gracia, Señor, dándonos aún lo que no merecemos. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por ese amor con que tú nos has amado y porque tú nos has llamado y nos has escogido, no por nada bueno que hayas visto en nosotros, Señor, sino por tu puro amor para nosotros. Señor, ayúdanos a reconstruir esta casa. Ayúdanos a guardarnos en santidad. Ayúdanos, Señor, a no construirla en alianza con aquellos que no tienen nada que ver contigo. Que no seas tú un Dios más, una presencia más, algo más en nuestras vidas. Señor, permite que nosotros podamos caminar de tu mano, entendiendo y conociendo que tú eres nuestro todo y lo único que necesitamos. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en obras. No somos perfectos, Señor, pero ayúdanos a andar en santidad. Ayúdanos a seguir reconstruyendo hasta que tú vengas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.